Bueno, nos metemos en un tema muy delicado que ya lo venimos tratando, ¿sí? Tiene que ver con las situaciones que se vienen repitiendo en Corrientes con respecto a denuncias de maltrato, abusos, torturas y demás padecimientos contra niñas y niños en hogares en los que se encuentran en guarda. En estos días tomó notoriedad lo ocurrido en Virasoro, pero esto viene ocurriendo en varios puntos de la provincia de Corrientes. Para hablar de esto tenemos en línea al sociólogo Sebastián Carrano, ¿sí? De la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de Corrientes, la Red NAG, que muy amablemente nos atiende para, bueno, analizar un poco y ver y que nos cuente qué se está haciendo al respecto. Muy buenos días, Sebastián. Diego Cini te saluda. Hola, buenos días, Diego. Bueno, un saludo grande a todo el equipo del programa, a la radio y a toda la audiencia de Goya y de otras localidades que están escuchando. Sí, como vos bien decías, bueno, yo soy parte de una red, Sí. la Red NAS, que surgió hace 3 años aproximadamente. Veníamos trabajando temáticas de niñez en la provincia en el marco de proyectos de investigación de la Universidad del Nordeste y otras inquietudes, pero hace un tiempo que en función de lo que venía pasando en la provincia creímos que era importante hacer algo desde la sociedad civil, porque obviamente también creemos que la sociedad civil, nosotros, ustedes, toda la gente que está escuchando, tiene responsabilidad también en exigir que se garanticen los derechos de todas las personas, no solo de niños, niños y adolescentes, sino de todas las personas, o sea, exigir al Estado, exigir que se cumplan nuestros derechos. Y así nos conformamos varias organizaciones sociales de diversa índole, formamos parte de este colectivo, digamos. Hay organizaciones como por ejemplo el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de la provincia de Corrientes, el Sindicato de Amas de Casa de Corrientes, Hijos Corrientes. En Goya tenemos 2 fundaciones, Fundación Jóvenes y Fundación María de Belén, también que forman parte de la Red NAG y con la cual venimos articulando, haciendo actividades muy interesantes. Y bueno, la idea era poder, este tema de los hogares, la institucionalización, en qué condiciones están los pibes y las pibas que están en los hogares, es uno de los temas que venimos trabajando. Y como vos bien decías, hay una cuestión recurrente en el tiempo. Ya nosotros en 2020 hubo una situación acá en Corrientes Capital, en un hogar Domingo Sabio, que se viralizó. Eso también estuvo mucho puso en agenda la situación de los niños y niñas de la provincia que viven en hogares, que en general siempre fue una situación muy invisibilizada, ¿no? En general la gente lo que piensa, tiene un imaginario, una idea de que cuando un chico está en un hogar, un chico, una chica, un adolescente entra a un hogar, entra para mejorar su calidad de vida, para poder restituir todos los derechos que le fueron vulnerados por distintos motivos, y uno de alguna manera tiene una sensación de tranquilidad porque dice, bueno, está bajo la protección del Estado, se le van a garantizar todos sus derechos. Bueno, eso no es tan así, ¿no? Y en Goya el año pasado, por agosto más o menos, también hubo una situación que se denunció del hogar de San Vicente de Paul, que hoy en día está todavía bajo una investigación en el marco de la unidad de la UFRAC de Goya, de la unidad fiscal de recepción y análisis de casos, que está a cargo del doctor Guillermo Barri, fiscal. Y bueno, hoy en día está en la agenda lo de Virasoro, pero Goya sigue activo ahí con eso. Es un tema que todavía se está investigando y nosotros siempre decimos, hay responsabilidades judiciales en la investigación, en los procesos, en que se llegue a una resolución lo más rápido posible por la gravedad de las situaciones, pero también hay toda una responsabilidad de parte del Estado en hacer una autocrítica, de decir, bueno, ¿qué está pasando en estas instituciones? ¿Qué nos está haciendo tan bien? ¿Qué se está haciendo bien? Y replicarlo en otros lugares. Poder hacer un seguimiento de lo que pasa y no solo ir a visitar a los chicos cuando pasa algo grave, como por ejemplo lo que pasó en Virasoro, todo lo que está pasando en Virasoro y fundamentalmente un hecho que sí sucede, que no podemos negar que sucedió y está a la vista, que fue el fallecimiento de un adolescente de 14 años, que eso es gravísimo. Antes de que se conozcan todas las demás denuncias o de alguna manera
el disparador de todo lo que pasó después fue esto, ¿no?, que pasó con el adolescente. Y eso es gravísimo, es un chico que estaba bajo la protección del Estado. Se habla de suicidio, pero no es un tema, nosotros no nos queremos meter de lleno en el caso particular, sino entender que cuando pasa algo así, lo primero que hay que hacer, además de que tengan que intervenir la justicia, es poder revisar las prácticas institucionales, ¿no? Uh-huh. Poder revisar qué pasó, qué es lo que hicimos bien, qué es lo que habría que mejorar. Y lo ideal para eso, además de una autocrítica propia, también es que haya algún mecanismo externo de monitoreo, que por ahí en algún comienzo se piense como una instancia de control, que suena muy feo, pero que después se instituya en un mecanismo para generar las transformaciones que sean necesarias para que los chicos y las chicas que estén ahí estén bien cuidados, ¿no? Hay que pensar eso, ¿qué implica cuidarlos bien o que estén bien? Uh-huh. Un poco eso, digo. Perfecto. La cartera o el ministerio encargado de esto que decís es el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tiene en su interior distintas áreas o direcciones. Sí. Una es la dirección de los derechos de la niñez y la familia, que es la que está más encargada del tema hogares, digamos. Y por otro lado, pero también articulando, está el CONAF, que uh-huh. habrán escuchado nombrarlo, es el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano de aplicación de la Ley Nacional, el organismo que aplica la Ley Nacional 26.061, que es la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Uh-huh. El CONAF es el organismo que muchas veces define o decide cuándo un chico, frente a una situación de vulneración de derechos muy grave, debe ser separado de su familia, y no necesariamente tiene que ir a un hogar. Eso también nosotros ahora presentamos un comunicado hace poquito, ayer, nos tomamos el tiempo de poder reflexionar en profundidad de lo que venía pasando, de nutrirnos de más información, y a nivel público o de las redes o poder comunicar, armamos algo como más consistente, recuperando un poco todo lo que venimos trabajando. Y ahí mencionamos algo que es muy importante, entender que cuando hay el chico que es llevado a un hogar, que se decide que vaya a un hogar, es la última opción, digamos, ¿no? Y aparte la normativa lo marca, tiene que ser la última opción y por el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones que tal vez no se pudieron identificar antes y llegaron a una gravedad tal que implicó que tengan que ir a una institución porque ningún familiar cercano o ningún referente afectivo pudo hacerse cargo de ese chico, entonces se decide que vaya a un hogar porque no queda otra opción, pero implica también que hay algo que no se pudo trabajar a tiempo. Uh-huh. Hay alguna situación compleja al interior de una familia o con esos chicos, lo que sea, que no se pudo trabajar. Y que si bien todos sabemos que a la familia es el primer grupo o responsable de garantizar los derechos de sus hijos, hay muchas familias que hoy, en un contexto de desigualdad social tan grande y muchas familias en situación de pobreza y con muchas necesidades, hay veces las familias no pueden encarar ciertas obligaciones y responsabilidades que tienen. Otras familias lo pueden hacer, bueno, pero sabemos que hay familias que no. Entonces, el Estado tiene también su responsabilidad como para poder apoyar a esas familias y prevenir que la situación no llegue a estos límites de tener que llevar a un chico a un hogar. Entonces nosotros lo que marcamos es que no hay que ver la institucionalización o que estos chicos entren a un hogar como algo normal. No debería pasar, no deberían existir hogares. Y si existen como existen por este contexto tan tremendo que reconocemos y que vemos que pasa, los hogares tendrían que tener una lógica de funcionamiento y una calidad de cuidado muy particular y ser revisada todo el tiempo, porque es responsable de garantizarle sus derechos a los chicos y a chicos que ya pasaron por situaciones graves. Entonces, la responsabilidad es aún mucho mayor. Pero bueno, para eso se necesita una infraestructura, organización, planificación, profesionalización, equipos que puedan trabajar en todo esto que te decía de la prevención, todo lo previo para no llegar a una situación así. Se necesitan equipos de profesionales, muchos profesionales. En el interior suele pasar que los equipos son pequeños, son conformados por 4 o 5 profesionales y
y la descentralización que tiene el organismo de niñez en la provincia implica que en muchos municipios que no hay un área de niñez que tenga profesionales pagos por el municipio para abordar todas estas cuestiones, los profesionales que dependen de la provincia tienen que abarcar muchas localidades. Por ahí hacen pie, viviendo en Goya, tienen que abarcar localidades cercanas. Entonces, para pocas personas tener que desempeñarse en varias localidades a la vez es muy complejo porque no tienen los recursos, muchas veces están mal pagos, precarizados, pero además no pueden, humanamente no pueden abarcar tantas situaciones a la vez. Y lo que termina sucediendo también es que la justicia, o sea, se judicializan situaciones que son posiblemente hasta incluso muchas situaciones de vulnerabilidad asociadas a la pobreza, a una situación de pobreza, que después, si no son trabajadas a tiempo, terminan en vulneración de derechos, como por ejemplo, no sé, esa familia en una situación muy compleja, sin trabajo, muy mal, no le garantiza la salud a su hijo. Claro. Y tal vez no, a ver, porque uno por ahí piensa linealmente, ¿no? O tiende a simplificar. El chico maltratado, abusado, entra a un hogar y va a ser cuidado. Bueno, ojo, hay chicos que sí son maltratados y que no queda otra opción de llevarlos a un hogar o incluso también hay que problematizar la cuestión de por qué permanecen tanto tiempo en los hogares los chicos, ¿no? Y no son adoptados. Hay como muchas problemáticas que atraviesan o dimensiones, pero lo que hay que entender es que ese chico en esa familia que por ahí no sufre maltrato, pero tiene ciertas carencias, si el Estado, si la sociedad civil, si no nos ocupamos antes y no se visibiliza esa problemática, muchas veces lamentablemente termina en un hogar. Y a veces hay chicos que por ejemplo, Goya tiene hogares, sí, pero hay otras localidades del interior que no tienen hogares y que cuando se llega a una situación así, el chico termina yéndose a 300 kilómetros viniendo a un hogar de capital. Entonces después se supone que cuando un chico está en un hogar la idea es restituirle derechos, entonces revincularlo con su familia en la medida que sea posible. Si un chico está a 400 kilómetros de su familia y se tiene que hacer un trabajo con la familia, va a ser muy difícil eso, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones. Se necesita mejorar la descentralización de todo lo que tenga que ver con la atención de la protección de la niñez. En el interior es muy complicado, terminan judicializándose muchas situaciones, o sea, yendo a la justicia, interviniendo en un juzgado de familia, en situaciones que se podrían haber resuelto de otra manera. También después tenemos situaciones que son muy graves y que uno por ahí no las pudo identificar a tiempo y decantan en esto. Bueno, esos hay también de esas situaciones, ¿no? Pero claro, lo importante también es que hay muchos municipios, como te decía, que no tienen un área de niñez, no tienen un convenio con el organismo provincial de niñez como para decir, bueno, vamos a bajar recursos para esta cuestión, vamos a armar equipos propios del municipio. Si no, los equipos que puede armar la provincia en el interior, por ahora no dan abasto, a pesar de que en los últimos años fueron incrementándose. Pero bueno, hoy en día es una problemática que hay que encarar. Hay que mejorar no solo las condiciones de trabajo de los equipos, sino mejorar, profesionalizar los equipos, generar los equipos que sean necesarios. Y uno dice, bueno, ¿y cómo un Estado provincial hace eso? ¿De dónde saca la plata? ¿Cómo lo gestiona? Hay dos cuestiones. Primero, tiene que haber decisión política. Nosotros decimos que si no hay decisión política, si la niñez o la situación de la niñez no está en agenda en esta provincia, y está en agenda solamente cuando explota algo así y a través de la indignación social y la gente que sale a la calle, va a ser muy difícil cambiar algo. Tiene que haber decisión política. Pero a su vez, la decisión política se tiene que traducir en decisiones, en acciones concretas. Y una de las acciones que creemos como punto de partida, no fundamental, pero sí necesaria, es que se sancione una ley provincial de protección de derechos. La provincia adhiere a la ley nacional, que te comentaba antes, que pone en juego una serie de mecanismos, estructuras, todo que las provincias deberían replicar de manera autónoma como quieran, pero deberían lograr todo lo que implica esa ley. Y la provincia de Corrientes solo adhiere. Entonces, al adherir, si bien reconoce
todo lo que plantea la ley, no genera, o no está generando hasta hoy, una estructura de organización propia que pueda encarar todos esos desafíos.